naturalmente sin que omitamos el contexto, el cual en un momento también lo vamos a comentar. Vamos a leer el versículo 5 y después el versículo 8, ¿sí? Todos juntos, entonces sería 6, 5 y Génesis 6, 8. ¿Lo leemos? Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, gracias te damos por este día en el que en la comunión cristiana no solamente nos concedes rendirte a ti tributo de adoración y de alabanza, sino que además somos bendecidos por la proclamación de tu palabra. Al ser esta expuesta, te rogamos que tu Espíritu Santo trate en nuestros corazones, de tal manera que podamos entender lo que leemos y lo que oímos. Que tu Espíritu Santo, con su luz poderosa, abra nuestros corazones para que haya entendimiento de tu voluntad. Pero por sobre todas las cosas, lo imploramos, Señor. Elevamos nuestro corazón hacia ti para pedirte, Señor, que nos ayudes a vivir haciendo tu entera voluntad. Como aquel padre atribulado a quien tú le preguntaste si creía que tú le podías hacer el milagro de sanidad con su hijo, y su respuesta fue: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Así nosotros, al llegar a tu trono, al escuchar tu palabra, te decimos: creo, Señor, creo en ella, pero ayúdanos a vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. El título que ustedes acaban de ver aquí, o que ven en el programa, es La síntesis como el intento de fusionar la tesis de Dios con la antítesis del diablo. Categorías que hemos venido describiendo partiendo de las Escrituras en estas semanas. Se ha discutido sobre los temas escriturales de lo que es la tesis, lo que es la antítesis y la síntesis. Hasta ahora hemos considerado el significado de la tesis y el significado de la antítesis. Abordaremos entonces el siguiente concepto, el de la síntesis. Cuando nosotros vemos, como diríamos, a vuelo de pájaro, este pasaje, lo que vemos, grosso modo, de inmediato es la fusión de dos razas. Una raza caída y una raza redimida. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, aquí hay una raza, que viendo los hijos de Dios hay otra raza. Son dos razas. La raza que es los hijos de Dios y la raza que no son los hijos de Dios. Son dos razas. También vemos que de esta fusión de esas dos razas, la maldad se multiplica. Y se multiplica el conocimiento, se multiplica la ciencia, se multiplica la prosperidad. Pero viene un juicio divino. Y se anuncia ese juicio, el diluvio. ¿Qué pasa entonces aquí? ¿Qué es lo que motiva al Señor? ¿Qué es lo que enojó al Señor? De tal manera que en esta fusión de estas dos razas emite su juicio. Hay un juicio para el hombre. Y todo parece que es nebuloso, tinieblas, caos.
Y así terminan la mayoría de las obras de teatro, de cine, que no pueden resolver el problema y pues, terminan matando a todos los protagonistas. Pero el versículo 8 nos abre un faro de esperanza, una luz que nos enfoca. Y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Lo que aquí vemos entonces es la gracia renovadora del reino. ¿Qué es todo esto? Permítanme, hermanos, tratar de explicárselos. Yo sé que es algo difícil, porque hemos estado inmersos, hemos estado hundidos en más de 300 años de un liderazgo humanista, el cual no tiene un pensamiento para con Dios. Hemos adoptado sus sistemas de vida, hemos adoptado sus sistemas de pensamiento, nuestra vida familiar, nuestra vida educativa, nuestra vida de negocios, todo está dirigido por el pensamiento humanista. Y no nos hemos detenido a reparar en las demandas del Señor que nos da a través de su palabra. Yo sé que es una tarea difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra, y un poco de tiempo, poco a poco el Señor irá abriendo nuestros ojos. Una nueva generación que hará lo que nosotros no hicimos, o por ignorancia, o por abulia, o por ser remisos, pero que esperamos y tenemos muchas ilusiones y muchas esperanzas en nuestros jóvenes. No quisiéramos que ellos repitan lo que nosotros hicimos. No quisiéramos que ellos caigan en lo que nosotros caemos. Este es nuestro grito de angustia. Esto es nuestra plegaria al Señor. Hemos pecado, como dice Jeremías. Te hemos fallado, Señor. Hemos aventado a nuestros hijos al abismo. Pero ayúdanos a recuperarlos. Esta es nuestra inquietud. Cuando se abordó el asunto de la tesis, recordarán, se dijo claramente que la tesis es la palabra de Dios, que solo hay una tesis y que esta tesis es la poderosa palabra de Dios y que esta tesis existe como el principio ordenador de la totalidad de nuestras vidas. La palabra de Dios no es solamente un rezo místico o mítico. No es un incienso, no es un escapulario, no es un rosario. Es la palabra que le da vida a usted, a su trabajo, lo que le da significado a sus pensamientos, lo que le da significado a sus metas, a sus ilusiones. Sin la palabra, como principio ordenador, todo se derrumba y todo puede quedar en buenas intenciones. Pero también se hizo clara la advertencia de que no se debe de reducir la palabra de Dios como en la generalidad se maneja. Porque cuando escuchamos palabra de Dios, lo único que viene a nuestra mente es la Biblia. La Biblia es palabra de Dios, sí, total y completamente, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso no está en duda. Pero lo que hemos aclarado es que la palabra de Dios no se reduce a las Escrituras. Las Escrituras nos dan luz para entender la amplitud y la profundidad de lo que significa la poderosa palabra de Dios. Porque a través del testimonio de las Sagradas Escrituras, viene ante nosotros, queda ante nosotros la palabra ley en el orden cósmico del universo. Dios ha establecido el cosmos, lo ha creado, pero no lo ha dejado a la deriva. Como algunos teólogos alguna vez dijeron, que el mundo, el universo es como un reloj, el cual fue diseñado por su creador, pero después abandonado y el reloj ahora marcha solo.
Bueno, si no es comprado en Fayuca, por supuesto. Dios sigue en la dirección, en el sustento, en el control y el orden de este universo. Dios, a través de su poderosa palabra, dijo que hubiera aves y hubo aves, que hubiera lagos y hubo lagos, que hubiera día, que hubiera noche y hubo día y noche. Hay un orden, ley cósmico, creado por la poderosa palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, tenemos que verlo también en este contexto. Que también el orden, ley cósmico es palabra de Dios hablándonos a nosotros. Porque por la poderosa palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Después, hemos asistido por el relato de las Escrituras a la caída del hombre y sus estragos. Que la caída no solamente fue un pecado moral, sino que la caída afectó a la totalidad del universo, a la totalidad del cosmos. Encontramos en el mismo testimonio de las Escrituras: maldita será por tu causa la tierra. La tierra gime por lo que el hombre arrastró al universo al pecado. Y está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando la manifestación de usted, la manifestación mía, que nosotros hagamos algo por este planeta Tierra. No le dejó esa tarea a Greenpeace. Nos la dejó a nosotros. Nosotros tenemos que cuidar de este universo. Es nuestra tarea cuidar esta que es casa de Dios, el cosmos. Esta que es casa nuestra, porque es la que habitaremos. La que finalmente será la casa de usted y la casa mía. Y usted habitaría un hogar sucio, un hogar en ruinas. ¿Qué hace si usted llega a un hogar así? Lo barre, lo limpia, le pone orden. Esa es nuestra tarea. Poner orden en este cosmos, poner orden en este universo. Esta es nuestra tarea como mayordomos. Pero después de la caída, la comunicación directa con Dios se perdió. ¿Se acuerdan? Génesis nos relata que Dios descendía con Adán y Eva y platicaba cara a cara con ellos. Pero después de la caída, esa comunión y esa comunicación se perdió. Pero la gracia siempre triunfa sobre el pecado. Y Dios le dio a la humanidad su palabra escrita. Esta palabra escrita que sirve para darle dirección a su vida. La Biblia, la Escritura, no es un manual de moralidad. Es el principio rector de la totalidad de su vida. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacedlo todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Entonces las Escrituras son el principio rector de cada uno de nuestros actos, de cada uno de nuestros pensamientos, de cada una de nuestras acciones. ¿Qué hace usted como padre? ¿Está cumpliendo con su oficio? ¿Qué hace usted como madre? ¿Ha cumplido con su oficio de madre? ¿Con su oficio de esposa? ¿Con su oficio? Cada uno de los oficios que el Señor nos ha dado. Él nos va a demandar esto. Porque para eso nos dio. La Escritura es bien clara ahí en establecer los oficios. Y es la Escritura quien nos va a dar dirección. No es que estemos contra de eso. Pero no es la psicología la que va a sustituir la dirección escritural de los padres hacia los hijos. Y máxime que los principios actuales de psicología no son dirigidos por cristianos. Gracias a Dios que hay hombres y hay mujeres ya interesados en esta área y que esperamos
que nuestros psicólogos y cada uno de los profesionales de esta área se unan para formar entonces una comunidad de fe que hable desde esta esfera. Eso también lo mencionamos, del papel de la Escritura en nuestras vidas. Y por último, se nos dio el concepto de la palabra autoritativa, el Logos de Dios, el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el Verbo de Dios, Cristo es la palabra autoritativa. De manera entonces que vemos que la palabra de Dios es amplia, que la palabra de Dios se manifiesta en su orden ley cósmica, que la palabra de Dios se manifiesta en las Escrituras, que la palabra de Dios se manifiesta en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán. Esto es lo que conocemos como tesis. Esto es lo que queremos decir por palabra de Dios. La palabra ley en el orden cósmico, la palabra escrita como dirección y la palabra autoritativa, esto es Cristo. Pero en estas tres manifestaciones de la palabra de Dios no hay contradicción, sino una unidad inquebrantable. Este es otro punto que debemos de tener presente. La unidad de la palabra de Dios, que no podemos separar, que cuando hablamos de palabra, no podemos separar la escritura de la palabra cósmica, que no podemos separar la escritura de la palabra autoritativa de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra relación con la palabra de Dios fue otro tópico que tomamos. Bueno, sí, ahí está la palabra de Dios. ¿Y ahora qué? Bueno, el otro punto es que en apostasía o en obediencia fiel, tú estás, yo estoy, todos estamos relacionados con esa palabra. Y no podemos ignorarlo, porque daremos cuenta de ello. Debo tomar en cuenta primero que nada yo y mi relación con Dios. Ahí está tu relación. Si eres obediente y fiel, bueno, tu relación es en el Espíritu Santo. Pero si tú eres un apóstata, tu relación es de apostasía. Pero al fin y al cabo sigues en relación con Dios, porque Él sigue siendo tu juez. Es una relación de apostasía. Si tú conoces la verdad y sabiéndola no la obedeces, es una relación de rebeldía. Tú sabes, tú conoces. ¿Ustedes creen que el que roba, como se está dando ahora, uno ya le tiene miedo a los altos? ¿Sí? Porque si usted va en su coche y le toca un alto, ahí se le aparece alguien con motocicleta y ¡pum! Ya lo desvalijó. ¿Usted cree que esos hombres no saben que lo que están haciendo es malo? Lo saben, pero es rebeldía, es contumacia. Cada uno de nosotros sabe, porque es imagen de Dios, sabe que está haciendo mal, pero lo hace. Eso es rebeldía y contumacia. Entonces sigue habiendo una relación, porque el hombre está siempre corandeo, es decir, siempre ante la presencia de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, entonces no puedo ignorar mi relación, que use el yo, con Dios. Hay una relación de obediencia o de rebeldía, pero ahí está la relación. Y esa relación viene por la imago Dei, porque todos los hombres fuimos creados a la imagen de Dios. Somos imagen de Dios. En conocimiento, en santidad, en justicia. Que por el pecado, el conocimiento esté pervertido, el sentido de santidad esté pervertido, el sentido de justicia esté pervertido. Esos son efectos de la caída. Pero seguimos siendo imagen de Dios. Y esa es una relación que tenemos para con Dios. Además,
Por el mismo testimonio de las Escrituras, de lo cual ya hemos venido hablando, también sabemos que los seres humanos somos hombres y mujeres en oficio. Usted está en oficio, yo estoy en oficio, nuestros jóvenes están en oficio, y Dios nos va a demandar cómo ejecutamos nuestro oficio de hijo, nuestro oficio de padre, nuestro oficio de maestro, etcétera, etcétera, hermanos. Estamos en oficio. Pero además, recordarán, también hablamos del mandato cultural, tema que también vamos a ampliar un poco. Dios ha dado una orden, y esa orden es que desarrollemos, que cultivemos y que guardemos este universo, todo lo que Él ha creado. ¿Lo estamos haciendo? Eso es importante, hermanos, porque también de eso nos va a demandar el Señor, ¿sí? También nos va del cuidado que hemos tenido por este planeta Tierra, por este cosmos. ¿Qué cuidado le hemos dado? Cuando hablamos de la palabra de Dios, entonces tenemos que pensar en nuestra relación entre yo y Dios, pero también, y no puede ser ignorada, yo y mi relación con el orden, ley cósmico. Ley que yo rompa, sufriré los efectos. Pongamos un ejemplo. La ley de la confianza en la esfera ética entre padre e hijos. ¿Qué nos mantiene en relación entre padres e hijos? Es la confianza amorosa. Y si mi hijo me pide permiso para esto, y mi hijo me pide permiso para lo otro, y yo se lo doy confiando en que me dice la verdad, pero él usa ese permiso para otra cosa, no lo vi, no lo supe, y pienso que no va a pasar nada. Se ha roto una ley, y esa ley, tarde o temprano, se revertirá hacia nosotros. La ley de la esfera ética, de confianza amorosa entre esposo y esposa. Uno de ellos que rompa esta ley va a traer consecuencias en la unidad matrimonial, en la unidad conyugal. Y así podríamos mencionar cada una de las leyes. La esfera biótica. Si usted quiere estar como palo de escoba, si no come, bueno, también va a tener sus efectos. Pregúntenle a los médicos. ¿Sí? Pero si usted quiere parecerse a las llantas de Woody Chiscali, ¿sí?, pues igual también vamos a tener los efectos. Vean ustedes, las personas así de plano, de peso de toneladas, caminan como patitos, ¿sí? Ya no pueden caminar recto, ¿sí? Ya no pueden hacer esto, ¿sí? Ya caminan así. Les pesa la humanidad, ¿sí? Ya. No son muchas las consecuencias, hermanos. Estamos rompiendo una ley biótica. Entonces yo no puedo ignorar la ley de Dios. Debo tomar en cuenta entonces mi relación con la palabra ley de Dios. Pero ahora viene la antítesis. ¿Qué dijimos de la antítesis? La antítesis es todo aquello que se opone a Dios. Y que nuestro deber es estar del lado de la tesis, no de la antítesis. Nosotros somos de la tesis. Nosotros no somos la antítesis. La antítesis es todo aquello que se opone a la ley de Dios. Recordarán, desde Génesis 3:15 se anuncia la antítesis irreconciliable. Se habla de la simiente de la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios ha establecido una línea divisoria entre nosotros y la simiente de la serpiente. Hay una clara división entre eso.
Y esto es algo que no hemos comprendido, ni adultos, ni jóvenes, ni niños. No hemos podido ver que la Escritura dice que somos un pueblo, una nación santa de reyes y de sacerdotes. Eso no lo hemos podido asimilar. La simiente de la mujer, como dice Pablo, esto es Cristo. La simiente de la mujer, esto es Cristo, y la raza redimida por la obra mediadora de Cristo. Y la simiente de la serpiente, esto es la raza caída que permanece en el pecado. Dios ha establecido una antítesis irreconciliable. Dios ha separado a su pueblo de el no su pueblo. Lo a mí, lo no, mi am pueblo y mi, tú no eres pueblo mío. No puede reclamar, no puede exigir, no puede pedir. Aquel rebelde, aquel contumaz, no puede pedirle a Dios, porque es un lo a mí. Tú no eres pueblo mío. Si se mantiene en pie, es por la oración de su padre, por la oración de su madre, por la oración de sus amigos, por la oración de sus familiares. Pero no porque se lo haya ganado, de ninguna manera. Sabemos de madres que han agonizado hasta las lágrimas por sus hijos, que están desesperadas, padres desesperados, ya no saben qué hacer. Si usted está aquí, es el producto de las lágrimas de su madre, de las lágrimas de su padre, de las oraciones de su madre, de las oraciones de su padre, de las rodillas escaldadas por las oraciones largas de su padre y de su madre. Pero si hay diferencia, Dios dice, tú eres lo a mí, tú no eres pueblo mío. ¿Qué es lo que vemos entonces aquí en Génesis? Una vez más, la rebeldía y la contumacia del hombre. Dios ha establecido una antítesis que vemos en Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Ahí está, la raza caída. Versículo 2. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, ahí está la otra raza, los hijos de Dios. Pero vieron que las hijas de los hombres, que las hijas cainitas, que las hijas irredentas eran hermosas. ¿Será cierto eso? No creo, hermanos. ¿Será que las hijas de Dios son feas? A ver, hacemos una encuesta, le preguntamos a don Salvador Castillo, le preguntamos aquí a quién, a don Gonzalo, preguntan a mí. Claro que no, hermanos, no fue eso, no es solo eso. Tenemos que aprender a ver el contexto de las Escrituras, hermanos. Es que del otro lado había ruido. Ahí se hacían ruido las nueces. Tenemos en la carpeta, tenemos en el escritorio el mandato cultural. El mandato cultural con la caída no se anuló, cambió de dirección. El hombre siguió presidiendo el desarrollo del universo. Miren ustedes, capítulo 4, habla de la descendencia de la raza caída, de Caín, de los descendientes de Caín. Ellos siguieron desarrollando el mandato cultural, pero de una manera pervertida. Miren ustedes el problema mundial en el cual todos estamos así como pendientes de un hilo con Corea del Norte.
¿Qué va a pasar si se desata eso que llaman una guerra nuclear? Estamos así pendientes. ¿Para qué quieren esa tecnología? Para destrucción del hombre. Entonces, vean, si hay avances, claro que sí, pero ¿para qué, hermanos? Ese es el punto al cual debemos de mirar. Vemos en el capítulo 4, versículo 19, cómo esta raza caída sigue avanzando. Pero ahora vemos que empieza entonces la perversión. Y Lamec tomó para sí. ¿Cuántos? 2 mujeres. Bueno, en México dice que si hay diferencia entre Gadol y Anak. Gadol dice grande simplemente, y Anak dice gigante. Pero la palabra que usa aquí en el versículo 4, gigantes, se lee así. Escuchen. Ha-nefilim. Perdón, es la G del Aleph Bet hebreo. Ha es el artículo, el la, los, las. Y luego nefilim, la terminación in es plural. Entonces, habla de los gigantes. Pero esta palabra, nefilim, tiene una connotación más amplia. No solo habla de estatura, sino habla de ser personas sanas, personas inteligentes, personas robustas, completitos. Sí, porque a veces vemos así, gigantotes, pero los tontotes, así. Pues entonces, ¿de qué sirve, no? No, eso tenían todo. Tenían todo. Eso es a lo que alude entonces la palabra nefilim. Otra vez esto refuerza la idea de que el mandato cultural no se anuló, que es la dirección la que ha cambiado, que al no tener ya la escritura como norma de nuestra vida, que al desaparecer la escritura como el principio rector de todas nuestras acciones, entonces, ¿qué viene? La maldad se multiplica. Vean el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto es lo que trae la fusión. Esta es una alerta para nosotros los papás. ¿Con quién andan nuestros hijos? ¿Con quién andan nuestras hijas? Ay, qué bueno que mi hija ya tiene novio. No, cuidado. La primera pregunta, yo recuerdo que le hacía a mis hijos era, ¿a qué iglesia va? Y luego me decían, a la de Santa María de Guadalupe. Era para hacerme la broma, ¿no? Era para hacerme la broma. Pero sí debemos estar interesados. Y de inmediato decirle, estás en pecado. ¿Recuerdan? Del hijo de David, lo que hizo con su hermana. ¿Y qué dice la escritura? Y David nunca le estorbó. Nunca le dijo, esto es malo. Nunca le dijo, evítalo. Ese es nuestro pecado, hermanos. Y esa es entonces nuestra tarea como padres. Si no nos hacen caso, sobre ellos es entonces la maldición. Eso ya es asunto de ellos, pero no nuestro. Dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra. Aquí, hermanos, también debemos de tener cuidado en la exégesis. Este es un recurso filológico que se llama antropomorfismo. Dios no es hombre para que tenga las mismas pasiones que nosotros, sino es una manera de expresar. Y por eso le ponemos ojos a Dios, le ponemos oídos, le decimos, Dios, inclina tu oído a mi oración. Pero no es que Dios tenga oídos, es que nosotros solo podemos tomar ejemplos de lo que vemos aquí, porque a Dios nadie le ha visto ni le conoce jamás. Y por eso entonces usamos esos recursos que se llaman antropomorfismos.
¿Qué es lo que entonces denota aquí? Precisamente la desobediencia del hombre, que entonces genera el juicio de Dios. ¿Pero qué trajo esto, hermanos? ¿Cuál fue la causa del juicio? La síntesis. Eso es de lo que debemos de estar advertidos. Dios odia las mezclas. Dios no quiere síntesis, hermanos. Y esa es entonces nuestra tarea. Ahí está. ¿Que hubo síntesis? Sí. ¿Que hubo efectos de esa desobediencia? Sí. Vemos la maldad multiplicada. Pero igual que en el capítulo 3, ¿qué vemos? El hombre huye de Dios. Capítulo 3, hermanos. Y Dios dejó que Adán y Eva siguieran huyendo. ¿Qué sucedió? A ver, porque ya se me olvidó. Ya hace mucho que leí ese capítulo. ¿Qué fue? ¿Fuerte? Ajá, no, pero después de que ya cayeron de desobediencia, capítulo 3. Fuerte. Dios toma la iniciativa y va en busca de, porque el hombre no busca a Dios. Dios buscando cómo atraerte, cómo decirte, ven aquí, ven acá. Entonces Él sale al encuentro del hombre. Entonces el pecado no puede triunfar sobre la gracia jamás, porque Dios sale entonces al rescate. Versículo 8 del capítulo 6. ¿Alguien lo puede leer? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero, sí, hay mucho pecado, hay mucha maldad, hay un juicio, pero Dios rescatando a su remanente fiel, Dios sacando de entre de ellos. ¿Qué le dijo a Abraham? Sal de tu parentela. Cuando el pueblo de Egipto, cuando el pueblo de Dios llegó a Egipto, sí, revuélvanse ahí con todos, mejoren la raza, ¿no? Para que salgan de ojos azules. No, quizá, creo que los egipcios no son de ojos azules, ¿verdad? De tener así ojos así como de color de perro a lo mejor. Bueno, no sé. ¿Qué pasó? ¿A dónde los llevó? A Gosén. Separaditos de todos los demás, juntitos pero no revueltos. ¿Qué dice el Señor en Génesis? Están en el mundo, pero no son. Ahí está, hermanos. Tenemos que aprender a hacer esa diferencia. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en estos días. Ampliar la explicación de la síntesis. ¿Y de qué manera esta síntesis se ha venido generando y sentando sus reales dentro del pueblo de Dios? Vivimos en síntesis y eso es pecado. Tenemos que descubrir de qué manera hemos actuado, de qué manera hemos hecho nuestro huésped la síntesis en la vida cristiana, y que el Señor nos ayude. Pero, hermanos, ciertamente es mi deber, como Natán lo hizo con David, denunciar el pecado. Este es nuestro pecado, por desobediente, porque no has buscado tu relación entre los hijos de Dios. Un Dina o una Dina que de curioso y de curiosa a ver qué hay del otro lado de la ribera, y hemos visto los desastres. Habrá desastres si usted sigue en contumacia, si usted sigue en rebeldía. Ese es mi deber, denunciar el pecado. Y tenemos que reconocer, padres y madres, nuestro pecado. ¿Dónde están nuestros hijos? Ese es nuestro pecado, hermanos. Y ese es el grito de angustia, de clamar por el perdón de Dios y pedirle que en su misericordia rescate a nuestros hijos, y agonizar en oración para que en la misericordia de nuestro Dios, nuestros hijos, que son hijos del pacto,
desobedientes y rebeldes, vuelvan al reino de Dios. Esa es nuestra tarea. Pero además, hermanos, promesa bendita tenemos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios y tenemos la promesa. Uno, de que nuestros hijos no se van a perder. ¿Lo cree? Yo sí lo creo. Pero no seamos confiados. No creamos que nuestros hijos nunca van a resbalar. Pueden resbalar. Han resbalado. Por tanto, debemos seguir agonizando en oración por ellos. Seguir pidiéndole al Señor por cada uno de ellos. Pero sobre todo, que a la luz de la palabra podamos entender nuestra tarea y misión aquí en la tierra. Tenemos entonces, hermanos, que tener los ojos abiertos y el corazón dispuesto para entender lo que es la síntesis, porque eso le ofende a Dios y lo que menos queremos es ofender a Dios. Que Dios nos ayude a descubrir esa síntesis. Vamos a orar. Señor, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Y hoy tu Espíritu Santo ha traído a nuestros corazones algo que tal vez era ignorado por nosotros o que lo teníamos olvidado: el pecado de la síntesis, en el cual tus hijos vez tras vez han caído y que nosotros no somos la excepción. Hoy te pedimos perdón por nuestras juventudes desbalagadas. Nosotros fuimos la primer piedra de tropiezo. Y por eso te pedimos perdón, Señor. No sabemos. Si pudiéramos, hacíamos regresar el tiempo, Señor. Pero el tiempo se nos ha agotado. El tiempo es un don gracioso que tú nos das, el cual debemos de apreciar y usar sabiamente. Y perdimos ese don. Quisiéramos recuperar ese tiempo, pero se fue, Señor. Señor, pero tú eres el Señor de poder, el Dios de poder. Haznos ver, Señor, nuestros errores, nuestros pecados, pero también tus preciosas promesas. Haznos descansar en esas tus promesas. Ayúdanos, Señor, como Job, a reclamar esas promesas, a luchar contigo por esas promesas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios añada bendición a su palabra.